Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Repuntan las estafas en Honduras y la operación de empresas fantasma con estructura piramidal, como es el caso de Corium Inversiones, que causó un multimillonario perjuicio para miles de hondureños socios, quienes perdieron todos sus ahorros y cuya investigación aún no encuentra el destino final de la fortuna que supuestamente guardaban a sus clientes. Igualmente, el caso tomó un giro luego que un juez en primera instancia ordenó que el exgerente de Corium, Iván Velázquez, se defendiera en libertad al presentar una fianza de al menos 17 millones de lempiras, pero horas después de los recursos presentados por el Ministerio Público, el juez dio marcha atrás a su decisión y Velázquez permanecerá en la cárcel de Támara mientras continúe el caso. Pero clientes de Corium exigen la liberación de Iván Velázquez, quien les prometió devolverles todo su dinero. Sin embargo, Corium no sería el único caso de este tipo, puesto que en las últimas semanas surgió otra posible estafa piramidal, en esta ocasión de una financiera fantasma llamada Unifin, siempre con sede en Choloma Cortés. Informes preliminares detallan que el encargado, quien aún no da la cara, denunció el presunto extravío de 1 millón de lempiras de los ahorros, mientras que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros investiga este caso y reitera a los ciudadanos que este tipo de empresas no están bajo supervisión de esta entidad, por lo que cualquier situación como pérdida de dinero no recae en su responsabilidad, por lo que piden a los hondureños no caer en este tipo de propuestas que parecen ser atractivas, pero que al final solo generan pérdidas. Por otro lado, surgen también las criptomonedas. La alcaldía de Arizona Atlántida, mediante un comunicado, precisó que una empresa de nombre Wheelbox se dedica a captar fondos a través de criptomonedas, prometiendo ganancias rápidas a las personas y que intentan operar en dicho municipio. No obstante, advierten a las personas que invertir en este tipo de negocios es poner en riesgo su dinero, ya que estas entidades operan sin la debida autorización. En consecuencia, instruye a la prohibición total para que la empresa y cualquier otra dedicada a operaciones similares desarrolle cualquier actividad dentro del término municipal, por lo que advierten a Wheelbox que de no acatar estas disposiciones, realizarán acciones legales correspondientes en conjunto con las autoridades. De momento, expertos sugieren a la población que estén atentos a cualquier indicio de fraude, debido a que ahora las redes criminales están tomando diversas estrategias para engañar, por lo que más que nunca sugieren cuidar la información de la banca en línea y no confiar en cualquier financiera que ofrezca grandes ganancias en poco tiempo. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar de este tema que es bien delicado, esto de Corium. Es una situación no fácil en el tema económico. Si en algún momento va a salir de su casa, sintonícenos en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, La Paz, Comayagua, Cihuatepec, El Agua y Ojoa, y la 90.3 en la cálida Choluteca. Por cierto, Marita Cruz, Daniela, Ángela van escuchando en la radio. Saludos. Bien, tengo expertos, gente que sabe de esto. Hoy escuché a alguien hablando de temas económicos. No son fáciles los temas económicos y menos los del gobierno. Creo que deben organizarse los del gobierno, que los que saben de temas económicos aborden los temas. Bien, está la jefa del Departamento de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la licenciada Nancy Ochoa. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias por el espacio y sinceramente que es un tema que preocupa, ¿verdad? Porque está afectando a miles de hondureños. Sí, don José Luis Arita, él es consultor independiente en riesgos financieros y de lavado de activos. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Primero darle gracias a Dios por esta oportunidad, a ti, Raúl Valladares, por la invitación y a usted, amable televidente, que esté de alguna forma escuchándonos y esperamos aportar varios elementos para su cultura. El abogado penalista, el abogado Julio Saúl Herrera.
Muchas gracias, muy buenos días, Raúl, a los demás panelistas, a la teleaudiencia. Gracias por esta invitación. Esperamos colaborar con ustedes y brindarles un poco de nuestra opinión y nuestra experiencia. El abogado Hermes Ramírez, abogado. Mucho gusto, muy buenos días, licenciado Raúl. Gracias por la invitación. También es un gusto estar con ustedes. Esperamos que este foro de altísimo nivel técnico pues, pueda emitir algunas valoraciones en relación a esta temática de mayor complejidad que actualmente se está dando en la sociedad. Para Corium, a finales del gobierno pasado, fue que reventó ese gran problema. Acá la deuda sigue, la gente sigue protestando. Voy a ir a Choloma, ahí voy a empezar. Está Santiago Palma, presidente de la Junta Mediadora de Corium, y don Arturo Flores, vicepresidente de esa Junta Mediadora. Don Santiago, don Arturo, buenos días. Si nos actualizan cuál es la situación de Corium y de ustedes en este momento. Buenos días. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Buenos días a todos, ¿verdad? Los que están invitados en ese panel, ¿verdad? De la entrevista. Aquí estamos desde el municipio de Choloma. Santiago Palma. Muy buenos días. Pásenle el micrófono ahí a don Arturo, por favor, para que salude. El audio. Si me hace un favor, Santiago, pásale a Arturo el micrófono. La bala al parecer está fallando. Muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad que nos están dando de poder expresarnos en este momento. Gracias. Aquí estamos desde el municipio de Choloma. Les saluda Arturo Funes. Para ambos, de explicarnos cuál es la situación de ustedes, los que han aportado a Corium, don Santiago Palma, que es el presidente de la Junta Mediadora de Corium, y don Arturo Flores. ¿Cuál es la situación para que mis analistas nos puedan dar luces de cómo salir de esto? Adelante, por favor. Sí, buenos días. La situación, ¿verdad?, que nosotros estamos viviendo en los últimos acontecimientos con el tema del caso Corium Inversiones. Bueno, las últimas noticias que hay de este caso, ¿verdad?, es la decisión, ¿verdad?, tomada por el juez Francisco Flores, y una decisión, ¿verdad?, donde ya se había tomado el cambio de medidas cautelares para que el señor Iván Velázquez se pudiera defender en libertad, ¿verdad? Y también ocurrió lo que es una última acción por parte del Ministerio Público, ¿verdad?, de revocar las medidas, el cambio de medidas que ya se había tomado por parte del juez. El Ministerio Público actuó, ¿verdad?, prácticamente así seguidamente de la acción tomada por el juez, que esa acción directamente pues prácticamente vino a poner en una situación complicada, porque aquí se trata de que nosotros como Junta Directiva Mediadora de Lucha, en representación de los afectados de la empresa Corium Inversiones, prácticamente lo que le estamos solicitando a las autoridades, ¿verdad?, a los entes del Estado, que Iván Velázquez pueda tener su libertad condicional para que pueda hacer el proceso de la devolución del dinero que los inversionistas invertimos en esta empresa, la cual pues él se mantiene en una posición de que si él obtiene su libertad
viene a devolverle el dinero a los socios. Y prácticamente nuestra lucha es esa, ¿verdad? De poder recuperar lo que invertimos, ¿verdad? Todo un pueblo, ¿verdad? Son 7 los departamentos involucrados en lo que es la empresa Corium Inversiones, ¿verdad? Hay una afectación directa a miles y miles de familias hondureñas. Sí. Arturo, ¿qué piensa Arturo? Bueno, sí, la verdad que nosotros como afectados estamos viviendo situaciones muy difíciles donde la gran cantidad de afectados, ¿verdad? En gran mayoría pues estamos sin empleo. Muchas personas, ¿verdad?, han fallecido, ya no están con nosotros por falta de sus medicamentos, algunos por falta de insulina, otros por falta de medicamentos para la presión arterial. Muchos están con enfermedades, ¿verdad?, crónicas, renales, y lamentablemente no han sobrevivido a esta situación, lamentando, ¿verdad?, y profundamente el fallecimiento ayer casualmente de uno de los socias afectadas, y pues por lo mismo, ¿verdad?, porque ella padecía del azúcar y pues no tenía para sus medicamentos. Nuestra lucha ha sido ya, pues, como es de su conocimiento, ya prácticamente un año, y por eso hemos estado luchando, ¿verdad?, para que se resuelva este caso y solventar la situación que hemos estado llevando, ¿verdad?, durante todo este tiempo, desde la intervención que se dio a esta empresa aquí en el municipio de Choloma. Necesitamos, ¿verdad?, que se le dé una solución próxima, y pues la solución, pues, que nosotros miramos más viable en este momento es la liberación del señor Iván Velázquez, para que él pueda, ¿verdad?, venir a pagarles a todos los afectados, y pues esto se termine de una vez por todas, ¿verdad? A quien les está diciendo ahí, ¿de verdad ustedes creen que con la salida de Iván Velázquez les van a pagar? Porque me decía aquí uno de mis invitados que se habla que son 35,000 personas afiliadas a Corium. Yo me pongo en el lugar de ustedes. Si hubieran metido ese dinero ahí, estaría de correr. Igual que todos ustedes. Y ojalá, Dios primero, existiera una salida. Pero hoy traigo a 4 personas que eso es bueno que los escuchen porque saben de esto, para que nos orienten también cuál es la situación. De verdad, Santiago y Arturo, ¿ustedes creen que Iván tiene ese montón de millones para pagarle a todos los de Corium? Es correcto. Aquí estamos, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros hemos podido, hablar con el señor Iván Velázquez es que aquí pues tiene que, una vez que a él las autoridades le puedan conceder este derecho que tiene como hondureño y como ciudadano a optar, ¿verdad?, por las medidas cautelares, ¿verdad?, el cambio de medidas, para que el hombre se pueda defender en libertad y así mismo pueda llevar el proceso de la devolución del dinero de los socios afectados por, en este caso, Corium. Bien, voy a iniciar. Creo que para nosotros como dirigentes, en este caso, nosotros estamos, ¿verdad?, solicitándole a las autoridades, ¿verdad?, al juez que conoce la causa del caso de Iván Velázquez. Aquí hay una afectación directa y aquí el Estado de Honduras, dice la Constitución de la República, que es el garante de proteger los derechos económicos, sociales, culturales de todos los hondureños. Entonces nosotros apelamos a lo que, ¿verdad?, la Constitución de la República pues le manda al Estado de Honduras, que vele por el bienestar de
nosotros los hondureños en este caso son aproximadamente unas 400,000 personas afectadas a nivel nacional. Es una gran población que está afectada por este caso, y en este caso pues el Estado se tiene que preocupar por ver qué se puede hacer, de qué manera se puede resarcir un poco el daño, porque como mencionaba el compañero Arturo Funes, aquí hay personas que ya perdieron la vida, y aquí porque dejaron de poder tener la capacidad de poder comprar sus medicamentos, porque invirtieron sus prestaciones, trabajadores de la maquila invirtieron sus prestaciones en la empresa, personas jubiladas invirtieron sus jubilaciones, las personas que sacaron préstamos, hipotecaron propiedades, vehículos, todo tipo de bienes para poder, ¿verdad?, invertir en esta empresa. Y algo que también queremos recalcar, que la empresa Corion Inversiones, antes de que fuera intervenida por los entes del Estado, en ningún momento nos quedó mal. Ningún inversionista afectado, porque ahora somos afectados, ¿verdad?, por este caso. Antes de la intervención la empresa no le quedó mal a nadie, y por eso todos los que fuimos afectados, ¿verdad?, hemos sido afectados por este caso. Si usted les consulta, la empresa no nos estafó, porque así sentimos, ¿verdad?, que la empresa no nos quedó mal en ningún momento. Y si así hubiese sido que la empresa nos hubiera fallado, nosotros nos hubiéramos apersonado al Ministerio Público a interponer las denuncias correspondientes, pero no es así, ¿verdad? Quien nos quedó mal realmente el gobierno anterior, que llevó a cabo esta serie de intervenciones en esta empresa, malas, ¿verdad?, de todo punto de vista legal. Hubieron muchas fallas en el proceso. Se dijo que la intervención era para poner a salvo el dinero de todas las personas que habían invertido en la empresa, y en ningún momento nosotros sentimos que el gobierno anterior fue capaz, ni las autoridades, ¿verdad?, por parte del Ministerio Público, e incluso la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la Oficina de Bienes Incautados, fueron capaces de poder darle una respuesta contundente al pueblo hondureño con respecto al tema de la afectación que hoy estamos viviendo. Bien, voy con los expertos. Piensa Ignacio Ochoa, ¿qué piensa de este tema? Bueno, evidentemente estamos ante un caso de desgracia humana, no se le puede dar otra connotación, que miles de hondureños hayan perdido sus patrimonios, todos los ahorros de su vida. Hemos visto cómo los testimonios evidencian que muchos se deshicieron de otros tipos de activos creyendo en esas falsas promesas. A la par, pues, escuchando el testimonio de los dos invitados, vemos que todavía hay un duelo por no resolver, que no se ha resuelto y que no les permite ver la realidad con claridad. Todavía hay una esperanza de que el dinero va a ser devuelto por la persona que prácticamente les estafó, y eso es una realidad dura de aceptar. Desde las teorías hay explicaciones, por ejemplo, Max Weber nos habla de cómo este tipo de líderes genera un tipo de carisma que hace que las personas pues obtengan una ceguera y no reconozcan esa realidad. Es difícil juzgarlos, perdón. Es difícil juzgarlo en un contexto tan complejo, porque aquí no hay una responsabilidad exclusivamente que pasa por estas personas. Hay responsabilidades compartidas, hay fallas del mercado, porque nos preguntamos por qué ha ocurrido esto, por qué sigue ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Ustedes mismos presentaron al inicio. Hay otros modelos de estafa, Unifin, Willbox, y
Si lo vemos de manera prospectiva, de manera retrospectiva, observamos que el tema de las estafas financieras han predominado a lo largo del tiempo. Hemos visto cómo han evolucionado desde las quiebras bancarias desde los años 90 hasta cómo se han logrado instaurar, cómo han logrado pasar a una estafa de tipo algorítmica y cómo se han utilizado de manera perversa todas las tecnologías y a tal grado que las personas ni siquiera entienden el lenguaje que se está utilizando y los tipos de activos financieros que se están observando. Por otro lado, yo no soy experta en tema de leyes, pero a la par de eso vemos la tardanza, los procesos legales, cómo se dilatan a tal grado que ya el caso de Corium tiene prácticamente 1 año y todavía no hay una sentencia definitiva. Y vemos que ha sido un proceso bastante débil, que lo que genera es lo que estamos observando, expectativas por parte de estas personas que todavía, repito, creen que van a poder recuperar ese dinero. Pero más allá de eso, creo que es importante entender que hay fallas de carácter estructural. Nos preguntamos, ¿por qué estas personas han creído? Creo que hay una oferta desatendida en materia de activos financieros o en materia de inversión de recursos, porque si se está hablando que solo en efectivo se le encontró a estas personas de Corium más de 358 millones de lempiras, ¿qué lectura podemos hacer? Bueno, principalmente que son personas que de alguna forma tienen algún tipo de liquidez en sus manos y que no está llegando hacia el sector financiero regulado. ¿Por qué? Porque no hay una oferta atractiva hacia ellos. Si comparamos, por ejemplo, las tasas de interés pasiva que están ofreciendo las instituciones financieras, vemos que a la gente no le interesa, principalmente estas que mantienen una cantidad, repito, de dinero en efectivo, como las que viven en Choloma, porque aquí hay otro punto importante por analizar. ¿Dónde han proliferado mayormente estos mecanismos de estafa? En esas zonas donde se instalan las maquilas, zonas con alta densidad poblacional como es Choloma, Villanueva, San Pedro, donde las personas, por un lado, son personas que están activas a través de una planilla, son personas que muchas veces reciben remesas y que tienen en alguna medida, por un lado, viven en una economía de subsistencia, pero a la par tienen esa cantidad de efectivo que yo no quiero decir que no hayan que hacer con ellos, pero que tienen esa necesidad de poner a trabajar ese dinero y aparecen estos estafadores y en alguna medida pues se convierten en presas fáciles. Sí. Licenciado José Luis Sarita, pero dice Santiago y Arturo, Santiago Palma y Arturo Flores, que están en Choloma, que son el presidente de la Junta Mediadora de Corium y el vicepresidente, que si sale Iván Velázquez, ellos creen que el dinero va a llegar, que Corium no les había fallado. ¿Qué me dice de todo eso? Bien, existe una situación bastante compleja en todo lo que hemos hablado, escuchando a la licenciada Nancy, que muy bien sus aportes, y profundizando un poco más con su pregunta. Tenemos una responsabilidad de un Estado de cuidar una situación que tiene una apariencia muy inusual. La custodia de valores en lugares que no tienen la seguridad como debería tener una cantidad tan elevada. El Estado le preocupa, a los órganos investigativos también les preocupa, a los órganos supervisores del Estado les preocupa y tienen ellos un papel fundamental que cumplir. Tienen que aclarar la situación en que fue dado todo este proceso. Si bien es cierto, existe un tema aquí ahora que se involucra a las personas, su impacto, su consecuencia, su tiempo de inversión que están esperanzados en que se les devuelva. También existe una comprensión del Estado que tiene que aclarar este asunto, cómo ocurrió. Y creo que como pueblo hondureño debemos de conocerlo, cómo ocurrió, desde cómo se fundó, quién lo aprobó, por qué circuló tanto dinero, de dónde circuló dinero, pasó por el sistema financiero, pasó por otro tipo de sistemas económicos del país,
se tiene que quedar claro en todo esto, la Constitución, tipo de la forma en cómo se aprueba una empresa de este tipo que va a manejar una cantidad elevada de dinero, que solo es comparable con instituciones de mediano escala financiera, y no pensar de que el dinero custodiado en un lugar, ¿qué pasa? ¿Cómo rendían el fruto estos dineros si no están puestos en funcionamiento como es típico realizarlo en el sistema financiero? Yo, como depositante en una institución, no voy a nombrar nombres, cualquier tipo de que capte dinero autorizada por los entes, tiene un fin: prestar un dinero, tener una aplicación de intereses diferenciales al que le paga al que viene, y tener una rentabilidad sobre eso para poder pagar. Esa es la costumbre. Pero vemos en este caso una situación bastante inusual que es necesario dejarla claro. Si bien es cierto, la licenciada Nancy acaba de decir algo muy claro, tenemos más de un año y no hemos resuelto esto, que es un tema ya que trasciende no la parte jurídica, sino que estamos viendo ya el elemento humano, y debemos de actuar más prontamente, porque la afectación personal ya de salud de una persona que carece de sus recursos con que vivía, sí es preocupante. ¿Y el gobierno ahí qué? Exactamente, de ahí tenemos otras apreciaciones del gobierno, porque no solo es estos entes, hay otros entes que deben de haber actuado, y creo que tenemos que empezar a pensar qué transformación tenemos que hacer a muy corto plazo por algunos datos estadísticos que tenemos, que vamos a tocar un poquito más adelante. Vamos con la parte legal. Julio, abogado, ¿qué piensa? Bueno, muchas gracias. Yo creo que también para llegar a la población, para llegar a las personas más desprotegidas, a las personas menos informadas, es propio también explicarles o educarlos con respecto a lo que es este tipo de inversiones. Yo no voy a hablar de X o Y empresas, sin embargo, yo sí les quiero decir algo al pueblo hondureño, a la gente que nos ve, al hondureño de a pie. El teléfono celular también nos sirve para hacer otro tipo de búsquedas, no solo para estar en Facebook, en TikTok, también está Google, está el ChatGPT, y usted puede verificar de esas inversiones o supuestas inversiones si esas cosas las puede encontrar acá. Y le voy a hablar de algo bien ejemplar. Yo he participado en ese proceso de manera inmediata por la representación de una persona en el caso de Corium Inversiones, y pude apreciar lo que es un recibo que se entregaban a mano por cantidades de más de 1 millón de lempiras. Y ese decía Mubadala Capital. Si nosotros nos metemos a ver las inversiones de Mubadala Capital, esas son inversiones de Abu Dhabi, cuya inversión inicial para poder ingresar ahí a veces es de 20 o 50 millones de dólares. Eso se los digo para que se formen un criterio, para que formen su propio concepto ustedes, si esto pertenece o obedece no a una inversión legítima. ¿Qué sucede? Después vienen otros tipos de estafas. Estamos viendo de que el esquema de Carlo Ponzi, el italiano, que fue el que originó la pirámide, se vio replicado en Estados Unidos con el caso de Bernie Madoff, en un caso donde él estafó a personas por 65 millones de dólares, y personas de un estatus social y un nivel económico sumamente alto. Entonces, creo que estas estafas, o algunas estafas, ¿verdad?, van a seguir ocurriendo. Mencionaron ahorita los de las criptomonedas. Existen una gran cantidad de las cuales todavía nosotros no hemos tenemos la bendición de que no han sucedido aquí en Honduras, pero que podrían suceder. Entonces yo sí invito a la población en general que cualquier inversión que vayan a realizar en cualquier empresa, que lo valoren, que lo estudien, que lo googleen, para que se puedan formar un concepto propio, que esto sirva de ejemplo para las próximas inversiones que vayan a realizar con su dinero. Existe después otra empresa que ha salido a la luz pública ahorita, Unifin, que reúne las mismas características. A mí no me corresponde, le corresponde al Ministerio Público determinar si estas son fraudulentas o no. Corium, Unifin, las demás. Sin embargo, la gente sí debe de empezar a crear su criterio propio, ¿verdad? Y hacer las investigaciones también de manera personal. Dice Santiago Palma y Arturo Flores,
y percibí que ellos creen que Iván Velázquez les va a dar el dinero. Iván Velázquez, ¿en qué banco tendrá todo ese dinero? Muy buena pregunta. Abogado. Sí, es un asunto bastante complejo porque han habido evidentemente enormes fallas. Debe recordarse que esta sociedad mercantil en mención venía operando desde el año 2018, 2019. Fue hasta el año 2025 que se hizo un comunicado de manera general advirtiéndole a la población que el tema de la captación de recursos públicos era un tema esencialmente prohibido por ser de carácter, en este caso delictivo, si usted no estaba autorizado por la Comisión de Bancas y Seguros. Entonces ahí hubo un primer error. Se tardó casi 7 años un proceso de detección de parte de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros que emitió un primer comunicado hasta el año 2025, hasta febrero del año 2025. Por la característica de este tipo de estafas, estas son estafas sumamente especializadas. Estafas que usted mira, estos modelos en Colombia son muy normales, modelos como estos en Brasil ya han causado enormes colapsos, no solamente desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista sociológico, estafas de este tipo en la India, estafas de este tipo en países africanos, porque se aprovechan en este tipo de estafas especializadas de dos componentes esenciales. Uno, la debilidad institucional. Ese es uno de los aspectos fundamentales por los cuales también proliferan este tipo de estafas, por la debilidad institucional en la zona, y dos, por el tema de la falta de capacidad, en este caso, o de conocimiento financiero de los aportantes. Se explotan la falta de experiencia que tienen en relación a estos temas, porque no hay capacidad, en este caso, de las instituciones del sistema financiero para poder capacitar a las personas. No hay una preocupación por el nivel de capacitación. Y usted súmele que dentro del marco también del conflicto que estamos analizando, faltó la coordinación de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros en su momento, con incluso el Servicio de Administración de Rentas, con la SAR. Faltó la falta de coordinación también, o no hubo coordinación con el Ministerio Público en su momento. Entonces, todas estas reacciones, sumado a que no hubo un mecanismo de detención preventivo que pueda permitir analizar este componente, es en este momento lo que estamos nosotros analizando que va a ser de mayor afectación. Pero súmele las otras estafas complejas que también hay en el medio, porque todo el mundo se centra en estas sociedades inversionistas, pero también hay agencias de viajes. O sea, hay otros mecanismos en la economía que sirven, también el alquiler de dinero, los famosos prestamistas no bancarios. Hay otra gran cantidad de estafas especializadas que no hay un nivel de preocupación. Una recomendación personal, en este caso para las nuevas autoridades que están asumiendo estos cargos, que traten de estudiar primero. O sea, este es un caso complejo. No se pueden emitir opiniones públicas, institucionales o personales, si son funcionarios, si no lo analizan primero, porque esta es una estafa compleja. Yo escuché en el año pasado, en el 2025, que salió uno de estos funcionarios diciendo que el problema era el Código Penal, porque en el Código Penal no estaba el delito. O sea, el delito está en el Código Penal. Estaba tanto en el Código Penal anterior, porque en el artículo 394b estaba como delito la captación irregular de recursos desde el año 2004, desde que se dio la quiebra de los bancos que comenzó a analizar aquí la licenciada jefa del Departamento de Banca de la Universidad Autónoma. Ella lo comenzó. A partir de esa quiebra de esos bancos se comenzó una legislación sumamente estricta del sistema financiero. Se creó una ley del sistema financiero desde 2004. Eso impactó en el Código Penal y se estableció un delito en el 394. Cuando entra el nuevo Código Penal, ya cambia, el delito ya no es del 394, sino que pasa al 412 del Código Penal, que es la captación irregular de productos financieros. O sea, no es un problema de la norma penal, porque aquí se quiere analizar que es un problema del Código Penal. No, este es un problema de una falla institucional que hubo en su momento por parte de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Fallaron los mecanismos de detención preventiva de este tipo de estafas especializadas, y a esto súmele también otro componente esencial, que no estamos preparados porque no hay una regulación que en este caso venga a permitir los activos virtuales, los activos financieros virtuales, porque hay una falta de legislación alrededor del tema de los activos financieros virtuales. Si usted tiene un componente que la Comisión de Bancas y Seguros desde 2004, en una resolución de febrero del 2004, prohíbe que se opere, que las instituciones financieras operen con las criptomonedas, con los activos en este caso, pero ya el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera, ha hecho recomendaciones y ha tratado de decirle a los estados que tienen que ir poco a poco legislando para permitir en este caso de manera regularizada la captación de este tipo de recursos que son activos financieros. Pero indudablemente este es un problema grave, licenciado. De lo que han dicho tanto Santiago como Arturo, allá los de Encorium, ¿qué dudas tiene? ¿Qué
¿qué les puede plantear a ellos? Bueno, si usted suma, una de las primeras preguntas que habría que plantearles a ellos es cuánto es el dinero que individualmente ellos aportaron, para que partamos de ese análisis. Primero, pregúntele a ellos cuánto es el dinero que ellos aportaron. Desde el día en que se hizo la operación de Corium, que se hizo este nivel de operación por medio del Ministerio Público y del OAVI, hasta el día de hoy, Corium, en la información que trasciende mediáticamente, ellos ofrecían el rendimiento del 5% mensual. 5% semanal y el 20% mensual. Mire qué alta la tasa de rendimiento. Entonces, pregúntele a ellos cuánto dinero al día de hoy les debe Corium en relación a las inversiones que inicialmente, en este caso, ellos hicieron, para que usted tenga un dato. Entonces, de todo el dinero, de los 35,000 aportantes, debe de existir una escala actuarial, una escala de proyección de cuánto es la inversión actual. Esa es una cantidad estratosférica. Si usted está hablando de 35,000 inversionistas que prometía un 5% semanal, un 20% en este caso mensual, ¿cuánto es el rendimiento? Ningún banco del mundo le va a dar ese rendimiento, ningún fondo de pensiones, ningún fondo de inversión del mundo, ni en los depósitos a plazo fijo se ve este tema. Entonces, cuando usted lo ve, eso es impagable. Obviamente, en el momento en el que se hace la intervención de parte del Estado, en el año 2025, estaba casi automáticamente operando la compañía financiera una proyección de los primeros 7 años. Pero si usted no hubiese establecido ningún tipo de intervención estatal, esta sociedad mercantil junto a las otras deberían haber estado operando los próximos 20 años en el país. Es decir, este problema hubiera generado una trascendencia sociológica de afectación en unos 15 o 20 años. Es decir, allá por el 2040 nos vendríamos nosotros a encontrar con cifras impagables totalmente por estos rendimientos que son sumamente altos. ¿Qué salida tienen la gente de Corium? ¿Qué salida tienen los de Corium? Pues el panorama es sombrío, yo no veo una salida factible todavía. A mí me gustaría rescatar otros elementos, licenciado. Por ejemplo, identificar en este engranaje los actores, Estado, mercado, el estafador y el estafado. ¿Por qué es importante rescatarlo? Porque desde que revienta el caso de Corium, en algún momento se trató de culpar en su totalidad el papel que había fungido la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Y yo creo que en ese sentido hay que tener claro que está definido claramente el papel y ya se sabe a través de toda la normativa que regulará aquellas instituciones que, valga la redundancia, están reguladas, y eso pues limita el alcance, el papel que tiene de regulación, tomando en consideración que Honduras, yo siempre trato de enfatizar en este elemento, Honduras tiene una estructura económica donde el 70% es economía informal, y dentro de ese escenario se mueve fuertemente la intermediación financiera no regulada, principalmente la ilícita, que es justamente lo que hemos estado analizando. De cara a eso, es difícil que una normativa que, como mencionaba el abogado, fue diseñada años atrás de carácter análogo, pueda hacer frente a la evolución que ha tenido el dinero, que tiene a la par de esto la evolución de las estafas, y en ese sentido pues está esa brecha que no logra contener la proliferación de estas estafas financieras. Por otro lado, se argumenta que la población no tiene educación financiera. Es difícil en una economía como la nuestra querer generar ya en una población adulta temas de cultura financiera cuando hemos estado inmersos en una estrategia de educación financiera que ha apostado al tema de los ahorros, de los depósitos, cómo utilizar tarjetas de crédito o algunos productos financieros, pero ha estado ausente o muy débil el tema de la detección de estafas financieras. De hecho, estos estafadores utilizan lenguajes que son muy difíciles de comprender para las personas, incluso con un nivel académico adecuado, porque yo conozco compañeros que han sido víctimas de estas estafas con temas de criptomonedas justamente por eso, porque el lenguaje es difícil de comprender y más allá de eso es difícil de detectar si son reales o no esas propuestas que se hacen. A mí me llama la atención que buscando el nombre de algunos mecanismos de estafa, todavía usted los encuentra vigentes en las páginas web. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que ya se sabe que esto es una estafa
y las páginas siguen operando libremente en los sitios web, que indica que el alcance del ente regulador no es totalmente efectivo porque se necesita una especie de policía digital, no sé qué cosa, para poder frenarlas y bajarlas, no sé cómo funcionaría. Pero el punto es que ahí están. Prácticamente yo lo interpreto como una burla hacia todos aquellos que han sido estafados y la página sigue ahí. Por otro lado, el tema de los estafados, perdón, del estafador. Los vacíos legales generan principalmente que estas personas, el tema de la impunidad, y yo por eso mencioné al principio las quiebras de los bancos, los casos emblemáticos, Bancrecer, Bancor y Capital, en los años 90, donde le costó al Estado aproximadamente un 2% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo conectamos eso con los eventos actuales? Bueno, en alguna medida esto genera una percepción de impunidad que fortalece todas las intenciones perversas de estos estafadores al saber que estamos en un país donde la ley y las penas no son severas y les generan las condiciones para que puedan establecerse. Entonces ya hemos identificado cómo la falta de educación financiera, cómo los temas de impunidad y una débil regulación convierten a Honduras en un semillero para la proliferación de estas estafas financieras. Luis. Voy a tocar varios puntos que mis compañeros acaban de tocar uno a uno. El licenciado Hermes nos habló, el abogado Hermes nos habló un tema de lo que es la criptomoneda en una publicación que sacó la Comisión de Bancos. En ella dice las instituciones financieras no podrán realizar operaciones de criptomonedas de sus propias operaciones, pero también dice algo. Cuando detecte personas que han realizado inversiones en este tipo de monedas, las tiene que realizar una actividad de riesgo. En un mundo que está cambiando y que en El Salvador, que lo tenemos aquí muy cerca, tiene un movimiento de activos virtuales, tiene billeteras de activos de criptomonedas, estamos quedándonos muy cortos a nivel centroamericano de las evoluciones del uso de este tipo. ¿Por qué? Porque le damos miedo. Si bien es cierto, es un tipo en el cual la diligencia, el conocimiento del cliente es bastante limitado, y eso lo dice Gaby, bien lo aportó muy bien a Hermes, pero el mercado se está moviendo. Se está moviendo, se puede hacer transar, usted puede ir, yo me puedo ir a El Salvador un día, regresar en la tarde y vengo con una billetera cripto que funciona allá, por medios digitales. No necesito estar en Honduras, todo lo puedo hacer por acá. Entonces, estos temas debemos de empezar a analizar a dónde queremos llegar a Honduras, hasta dónde, qué desarrollos tenemos que llegar. El tema que nos habló el abogado Julio de un recibo escrito a mano por un monto bastante elevado es lamentable, obviamente. Y ahí podemos encontrar muchas de las apreciaciones que nos dio la licenciada Nancy de lo que es una cultura financiera. Algunas estadísticas dicen que esta generación es la más propensa a este tipo de estafa, por lo que acabamos de hablar, el acceso a la tecnología, en un celular podemos verlas, todo lo podemos ver, también no solo podemos ver. Nos puede llegar información que no sabemos cómo obtuvieron nuestros contactos. Y nos proponen grandes inversiones, ofertas y todo eso. Hablaban también del tema de la captación y la responsabilidad que tiene la Comisión Nacional de Bancos. Estoy de acuerdo. Pero aquí hay que ver algo. Hay que primero definir la captación para que un ente como la Comisión Nacional de Bancos actúe de inmediato. ¿Por qué? Porque esa es la necesidad de encontrar y de determinar cómo operó, cómo se fundó jurídica y comercialmente esta institución. Encontrando un poco de estadística, generalmente estas instituciones han mutado y han entendido de que en su objeto de constitución obvian operaciones financieras, la palabra financiera, para descartar que otros los identifiquen y buscan otro tipo de mecanismos o frases, como que acaba de, por ahí se rumora que aquí se manifestó con la que está en Choloma Nuevo, que era donación. La donación, si se fue constituida como tal, y ahí empezamos a hablar un poco de la cultura, que mencionó la licenciada Chori, voy a cruzar todo eso ahorita. Donación. Donaciones. Una empresa puede constituirse para recibir donaciones, para eso se constituye.
que sea una ONG, no una empresa comercial. Entonces podemos ver qué pasa en estas alcaldías que registran estos tipos de títulos. ¿Tendrán cultura financiera? ¿Tendrán esta pericia de identificar inusualidades y cruzar estos datos? ¿O solo se puede entender que en las principales ciudades del país, donde hay más especialidad, más crecimiento, es donde se conoce estos temas? Y ahí es donde venimos a la falencia de lo que es la cultura de una educación financiera amplia. No es particular, porque no solo está la comisión, tenemos el IDECOP, que supervisa las cooperativas. Tenemos una entidad que en lo particular todavía no tengo muchos datos de ellos, de la Superintendencia de Sociedades, adscrita a la CEFIN. Esta debería tener en Colombia, es la responsable de ver este tipo de instituciones que no se crearon como instituciones financieras, sino que utilizaron otros términos comerciales para captar dinero de forma ilegal, que después se determinó que era ilegal. Pero es otro actor que no conocemos cuál es su papel realmente. ¿Está estudiando? ¿Está aportando valor a estas entidades que se crean en municipalidades? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Lo leen bien? ¿Lo entienden bien? Todo este tipo de cosas tiene que ser alguien responsable. Entonces estamos viendo que hay más actores que pueden estar en una pasividad o no encontramos que debieron de haber crecido o mutado porque el sistema está creciendo. Solo en Colombia, desde el año 2024 al año 2025 se ha duplicado este tipo de movimientos. Y sacaron una estadística que es lamentable, aquí la voy a decir. Las estadísticas es porque han tenido muchos casos gigantísimos desde el 2010, 2008. Solo el 30% máximo se puede recuperar de este tipo de actos. A mayor cantidad, mayor la pérdida. ¿Cuál es el futuro de la gente Corium? Las estadísticas son duras, lamentablemente. Le repito, le pregunto, ¿cuál es el futuro de la gente Corium? Ellos creen que saliendo Iván les van a dar el dinero. Esperamos que esa confianza en creer que se lo van a devolver, yo aspiro también que llegue a ustedes eso. Mi pregunta es, ¿dónde está el dinero de Corium? Incautado. ¿Dónde está el incautado y dónde está todo el dinero? Voy a ir con Santiago y con Arturo. Según ustedes, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde lo tiene Iván? ¿Cómo les va a pagar Iván? Son 35,000 afiliados. Son 358 millones que fueron objeto de aseguramiento. 358 millones. ¿Y eso es todo? Hay los intereses. Entre activos y lo demás, sí, pues habría que ver. Sí. Y para ustedes, ¿dónde está ese dinero, Santiago y Arturo? ¿Dónde está el dinero de Corium y de ustedes los accionistas? ¿Y dónde Iván, cómo va a hacer para dárselos? Bueno, retomando, ¿verdad? Y escuchando las posiciones de cada uno de los panelistas. Nosotros no podemos, ¿verdad?, decir con certeza dónde está el dinero porque nosotros no tenemos esa información. Es Iván Velázquez, ¿verdad?, el que sabe dónde tiene, ¿verdad?, el dinero que ha prometido devolver a todos los afectados por el caso Corium. Nosotros seguimos con hemos tenido diálogo directo con Iván, y una de las cosas que nosotros le hemos recalcado es que, y le hemos preguntado que si él cuenta con el dinero para hacer la devolución a cada uno de los socios de esta empresa, pues él se mantiene y hasta lo ha dicho, ¿verdad?, públicamente delante de los medios de comunicación, ¿verdad?, que si él obtiene su libertad, pues él viene a devolverle el dinero a los socios. ¿Dónde se ubica este dinero? No tenemos conocimiento. Ahí no podemos actuar, ¿verdad?, con irresponsabilidad, porque es una acción que realmente le compete a Iván, que él es el dueño de esta empresa, y por ende, él es el que mantiene, ¿verdad?, toda esta información. Con respecto a lo que mencionaban también los que están invitados a este programa,
aquí hay una situación y uno de los abogados la mencionó. Aquí el Estado de Honduras, ¿verdad?, es uno de los grandes responsables a través de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. ¿Dónde estaban la Comisión de Bancos y Seguros cuando Iván Velázquez hacía todos los días transacciones con diferentes bancos de la banca nacional? ¿Cuál es la responsabilidad de los bancos que interactuaban con Iván Velázquez este tipo de transacciones financieras? Y que la Comisión de Bancos y Seguros estuvo al tanto de toda esta situación que estuvo pasando durante varios años, desde el 2018, como mencionaba el abogado. ¿Cuál es la responsabilidad de la Comisión de Bancos y Seguros? ¿Verdad? Son ellos los que vigilan, son ellos los que regulan el sistema financiero hondureño, pero ¿dónde estaba la Comisión de Bancos y Seguros cuando todos los días, desde el 2018, los bancos, ¿verdad?, en donde la empresa Corion Inversiones tenía las cuentas? ¿Por qué a los bancos no se les menciona en este tipo de intervenciones? ¿Por qué el Ministerio Público no hace acciones de investigación con los bancos que están vinculados directamente en las transacciones financieras de la empresa Corion Inversiones? ¿Por qué solo le ponen, verdad, la lupa en el caso de el gerente general de la empresa Corion Inversiones, Iván Velázquez, donde hay muchos actores, ¿verdad?, como la Comisión de Bancos y Seguros? ¿Por qué en ningún momento se ha mencionado este tipo de situaciones con los bancos que estaban prácticamente prestando, ¿verdad?, sus servicios financieros a la empresa en mención? Aquí hay mucha tela que cortar y no se le menciona a los bancos involucrados en lo que es, ¿verdad?, los intercambios financieros, las transacciones financieras. ¿Dónde está la investigación del Ministerio Público contra la banca privada de Honduras? Solo miran y dicen que es una estafa, pero ¿por qué no le dan, la investigación correcta? El Estado de Honduras es un gran responsable en todas estas acciones de omisión, porque desde el 2018 el Estado de Honduras, a través de la Comisión de Bancos y Seguros, tienen una unidad de investigación financiera. ¿Dónde estuvo la investigación de esta unidad técnica de investigación financiera de la Comisión de Bancos y Seguros? Le preguntamos, esa es la pregunta que le hacemos a los señores que dirigen, ¿verdad?, estas instituciones que son las que regulan, ¿verdad?, todo este tipo de empresas de carácter financiero. Nosotros realmente nos vemos en una condición vulnerable. ¿Por qué? Porque el mismo Estado de Honduras tiene debilidades enormes y responsabilidades directas, en este caso de la empresa Corion Inversiones. Nosotros nos preguntamos, ¿verdad?, ¿por qué el Ministerio Público no dio un informe completo, correcto, de todas las intervenciones, las incautaciones del dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Quién lo tiene? O sea, nosotros realmente aquí el enfoque se ha dado, ¿verdad?, por parte de los invitados, que sí, que hay esquemas financieros, que hay fraude y todo, pero ¿por qué no tocan la otra parte? ¿Por qué no le ponen la mirada a los bancos que estaban haciendo todo este tipo de negocios? Los bancos no estaban haciendo negocios de gratis con esta empresa. Entonces, nuestra posición sigue firme en que también, así como están llevando a cabo la investigación con el señor Iván Velázquez, que también se investigan los gerentes de los bancos que participaron en este tipo de transacciones. Entonces, para nosotros es de suma importancia que también se llegue, ¿verdad?, a ese sector que prácticamente es un sector intocable en Honduras. Aquí, ¿cuándo han metido preso un banquero a través de la historia de Honduras?
tantos fraudes financieros, quiebra de bancos, y que el Estado de Honduras ha sido, ¿verdad?, el que ha resanado las situaciones, ¿verdad?, cuando ha habido pérdidas, fraudes, bancos que los han quebrado de mala manera. El Estado ha sido el que ha sufragado el gasto. ¿Por qué hoy, en este caso de Corium Inversiones, que realmente es una población vulnerable, madres solteras, personas sin trabajo, personas que tuvieron que, incluso algunas personas tuvieron que emigrar del país porque esto generó una migración masiva? ¿Por qué el Estado de Honduras no viene y repara también el daño? Porque por temas de omisión es responsable el Estado de Honduras a través de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. ¿Por qué no le ponemos un enfoque como debe de ser en estos temas, sino que solo estamos viendo con la óptica, como quien dice, al menos desprotegido hay que echarle la culpa? No, aquí hay sectores poderosos en Honduras que no se tocan, como los banqueros, los que dirigen lo que es, ¿verdad?, el sistema financiero. ¿A dónde estuvo, verdad, las investigaciones, las regulaciones que debieron haberse llevado a cabo desde el año 2018? Y esta población que está vulnerada en todos sus derechos, ¿dónde estuvo la comisión? ¿Dónde estuvo la investigación por parte de los entes del Estado? El Ministerio Público, ¿dónde estuvo el Ministerio Público? Porque no hacen acciones de investigación correctas, en el sentido de que buscar a los verdaderos responsables también, no solo ver una parte, solo están viendo de un lado. Hay que ver prácticamente los dos lados, ¿verdad? Entonces nosotros le pedimos a los entes operadores de justicia que realmente la justicia sea pareja. La justicia no solo sea para los que andamos con pies descalzos, para los desprotegidos. No, aquí hay sectores que no se tocan en Honduras. Y entonces la justicia debe tener imparcialidad. Pero aquí en Honduras la justicia muchas veces está parcializada, a favor o a la par de los poderosos. Nosotros necesitamos realmente que en Honduras, y como afectados por este caso Corium Inversiones, se nos haga justicia. Se nos haga justicia en el sentido que también aquí se dejó de ser responsable por parte del Estado de Honduras, ¿verdad? Toda esta empresa hubiera sido responsable la Comisión de Bancos y Seguros y regularla y detenerla o pararla desde el año 2018, en que la empresa ya estaba en operaciones. ¿Por qué? Porque dejaron que esta empresa se creciera tanto y nunca la regularon, y teniendo conocimiento la Comisión de Bancos y Seguros, porque los bancos todos, me imagino que reportan todo a la Comisión de Bancos y Seguros, ¿verdad? Todas las transacciones que están haciendo y máxime transacciones multimillonarias que estaban llevando a cabo. No son 20 lempiras. No son 30 lempiras, son transacciones multimillonarias que la empresa estaba llevando a cabo con diferentes bancos de la banca privada. ¿A dónde estuvo la comisión regulando todos los movimientos financieros? Todos esos movimientos financieros que se estaban dando. Porque hasta el año 2025 viene el Ministerio Público y empieza a investigar a esta empresa. Y las intervenciones que hizo el Ministerio Público, intervenciones que prácticamente con una serie de anomalías, con una serie de inconsistencias en todo el proceso. Y aquí hay una sola realidad. Aquí quienes nos sentimos perjudicados directamente, incluso hasta por las instituciones del Estado, somos nosotros. Santiago, espéreme. Los que tenemos, Santiago, escúcheme. Que se nos haga justicia. Escúcheme. Hemos pedido, ¿verdad? Santiago, la escarcelación de Iván para que repare el daño. Escúcheme. Todo eso que me acaba de relatar, ¿cuándo lo pensó? ¿Lo pensó antes? Segundo, ¿quién cree usted les va a devolver ese dinero? ¿Qué piensa de los 130 millones que tenía en la casa Iván Velázquez? Yo quisiera que les devolvieran el dinero. Yo me pongo en el lugar de ustedes. Pero ¿quién les va a devolver ese dinero? ¿Dónde lo tiene Iván Velázquez?
Es cierto lo que usted dice, esa empresa empezó en el 2018, no se dieron cuenta de eso. Lo hicieron el año antes de las elecciones y ese gobierno libre ya salió. Para muchos eso les afectó, eso de Corium. Pero ¿quién les va a devolver el dinero? ¿Cuánto le hallaron, abogado, a Iván? Según el comunicado del Ministerio Público. El 24 de abril de 2025 se aseguraron 358 millones. En la sede de Corium, en Choloma, habían 51 millones y en la casa de uno de los imputados había 125 millones. Según el comunicado del 24 de abril del 2025. ¿Y todo eso se lo regresaron? Creo que hubo una devolución, no sé qué cantidad, pero creo que una devolución sin autorización judicial, creo que hubo una devolución a los aportantes. Pero toda esta información, si usted lo verifica, es información que el Ministerio Público realiza en abril de 2025, cuando se interviene esta sociedad mercantil que venía operando desde 2018. Aquí Melvin Duarte, el amigo Duarte nos estaba mandando una información que hace 2 semanas en El Salvador, Credicas, otra sociedad mercantil similar a las que estamos siendo objeto de análisis aquí en el país, también en El Salvador está siendo intervenida por la Fiscalía salvadoreña. En aquel caso, los fiscales salvadoreños hicieron una intervención similar. O sea, esta es parte del mismo esquema especializado que se está dando aquí en el Triángulo Norte. Ajá, ¿y a ellos quién les va a devolver el dinero? Porque ellos dicen del Estado. No, no se puede, son fondos... ¿Puede el Estado devolverles el dinero? Es que es una estafa privada, que ninguna estafa privada se puede pagar con fondos públicos. O sea, primero hay que entender esa línea, o sea, con presupuesto público. Repita. Ninguna estafa privada se puede pagar con fondos públicos, con fondos estatales. No se puede pagar una estafa privada con fondos estatales. En este caso, ya hay una corresponsabilidad de los actores involucrados que en todo, después de seguirle el debido proceso a los involucrados, que obviamente tenían autorización incluso de una corporación municipal que les había dado un permiso de operación, que no hay expediente claramente establecido dentro de la Comisión Nacional de Banca y Seguros que hable sobre este tema, pero al seguir el debido proceso, si se logra determinar, en este caso, la responsabilidad penal de los imputados, van a ser condenados. Después de eso se puede declarar en comiso los bienes y establecer un fondo especial para que el producto que se esté capitalizando se le pueda dar directamente a los aportantes o a los inversionistas su aportación inicial, pero no los rendimientos que estaban esperando. Ahora, si se encuentran... si tienen suerte, les devolverían el capital inicial. Inicial, después de que se cree un fondo especial del comiso de los bienes de esta sociedad mercantil, de los bienes de las personas involucradas y el dinero que está directamente bajo objeto de administración. Un fondo especial, pero que responda el monto de los bienes que se declaren en comiso, porque ya lo dice el artículo 417 del Código Penal, que hay una responsabilidad penal de la persona jurídica e incluso se puede hasta intervenir, se puede declarar en comiso para crear este fondo especial. Ahora, si se encuentran en este caso declarados sin responsabilidad penal y no se les destruye a ellos el estado de inocencia y salen absueltos de este juicio penal, ahí va a ser otra complicación legal. Porque entonces quiere decir que al salir exonerado de responsabilidad penal, don Iván Velázquez y todas las personas que están acusadas, debido obviamente al Estado de Derecho en el que estamos, que un tribunal de sentencia es que debe determinar, y ahí hacemos el llamado para que no se presione al funcionario judicial, porque debe de existir independencia judicial en estos temas. Pero si usted verifica y se encuentran inocentes estas personas involucradas, entonces va a ser el Estado que va a tener que asumir esta responsabilidad en su momento. Pero todo depende de cuál va a ser el destino que tenga este proceso penal. Raúl, solo una apreciación con lo tuyo. Si existe la figura de lavado ahí, si realmente existe, porque el Estado se fue por ese lado, por la parte de la condena. Hay una figura en la ley de lavado que le hablan los bienes equivalentes. Si no es suficiente lo que se consiguió, se puede perseguir los bienes para seguir resarciendo el daño e ir aumentando un poco esa recuperabilidad de los recursos que necesitan devolver a estas personas. Si toca el lavado. Sí. Si no se prueba el lavado, nos quedamos con lo que estamos hablando. Claro, el asunto es que como la estafa especializada, están proliferando estas sociedades mercantiles, licenciado Raúl. O sea, actualmente están proliferando estas sociedades mercantiles que están... Porque estamos viendo un repunte de esquemas piramidales y empresas fantasmas como esta en Honduras en este momento. Claro, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos crear una unidad dentro de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros que venga a fortalecer la prevención de este tipo de esquemas. Pero si usted tiene una Comisión Nacional de Bancas y Seguros que tiene una estructura de hace 15 años, no le va a poder dar
respuesta a la ciudadanía de este tipo de casos. Si usted tiene una legislación de hace 20 años en el tema de lo que son la afectación al sistema financiero, porque después del fenómeno que se dio con los bancos en la década de los 90, que todos lo recordamos precisamente, y con lo que se está dando ahora, si usted no tiene ese grado de comunicación, vamos a fracasar nuevamente. ¿Esta gente de Corium hoy dónde debe ir? Los afectados creo Sí. que ya fueron recibidos en su momento. Creo que el Congreso pasado, en el gobierno de la presidenta Castro, a raíz del Congreso, creo que nombró una comisión especial. No sé cuáles fueron los resultados de esta comisión legislativa especial que los recibió a ellos. Está claro que el Estado no puede responder con fondos públicos una estafa privada. El Ahí Estado no les puede pagar a ellos. no les puede pagar a ellos con fondos públicos una estafa de índole privada. En caso de que ellos se sintiesen afectados, porque ninguna de las personas que se reportan inversionistas están como acusadores privados en este caso, no hay ninguno de ellos. O sea, quien está acusando es directamente el Estado, quien acusa a las personas que están imputadas dentro de este proceso penal, pero no hay ninguno de los inversionistas. ¿Y Iván Velázquez es dueño o es empleado? Es que supuestamente él es dueño y él es el administrador de Corium Inversiones, pero han establecido un punto bien importante. Los supuestos afectados no han presentado una denuncia por estafa. Están persiguiéndose un delito de lavado de ¿Los activos. afectados no han presentado? No, es que no hay ninguno de ellos está. Entonces está persiguiendo un delito de lavado de activos. Están esperando ¿verdad? que salga, don Iván. Y el lavado de activos no se sabe si proviene de un delito precedente, que debería haber un delito precedente y una acusación de estafa. Si se habla de que es un esquema Ponzi, ¿cuál es el elemento principal de un esquema Ponzi? Supuestamente es la estafa. Sí. Entonces, no entiendo también a veces cómo el Ministerio Público va a querer aducir de que hay un lavado de activos. Correcto. Por la no justificación del dinero, cuando saben que la justificación es la captación de dinero por medio de estas personas que son supuestamente inversionistas. Y al no existir ese delito precedente, también existe la posibilidad de que el señor Iván pueda salir en libertad y se le mantenga incólume el principio de inocencia. Entonces, ¿qué sucede también? ¿Y si él sale inocente, qué pasa? El Estado va a tener que asumir con esta responsabilidad porque no hay claridad en el tema de la intervención que tuvo la Comisión Nacional de Bancas y Seguros en el mes de febrero del año pasado. No hay claridad. Y el Se Congreso ya intervino. se intervino Sí. mediante una resolución, si hay un expediente administrativo de la Comisión, si fue un comunicado, si hubo una coordinación con el Ministerio Público, si dejó que el OABI directamente hiciera la intervención. O sea, no hay claridad en el tema de la coordinación institucional que hubo en aquel momento. Ahora, actualmente se tiene que sentar, todos estos actores tienen que sentarse para tratar de verificar una salida más salomónica a esta problemática, pero sobre todo ver que se están proliferando estas estafas. Si usted no crea una unidad de detención, no va a poder prevenir este tipo de análisis. El Salvador está teniendo este problema, ya lo vimos nosotros aquí con esta información que nos emitió el amigo Duarte, pero si usted lo analiza, esta es una debilidad institucional. Primero porque no hay una claridad en el tema, no se conoce, y el asunto es que en una oficina con aire acondicionado, con saco y corbata aquí en Tegucigalpa, ningún funcionario va a poder resolver esto. Tiene que ir a entender la dinámica de Choloma. Ahí hay un gran circulante económico semanal, porque las maquilas, de las pocas maquilas que siguen pagando mediante esta modalidad, pagan en efectivos de forma semanal. O sea, el ingreso ahí es semanal del hondureño, porque es el polo de desarrollo, el Valle de Sula. Entonces, en ninguna oficina del Estado en Tegucigalpa se va a poder, si usted no entiende la dinámica social que se está dando y el problema que se le va a generar. Ese es el epicentro económico del país, es directamente el Valle de Sula. Voy a hacer una pausa, luego le doy la palabra a la licenciada y luego voy a ir con Santiago Palma y con Arturo Flores, que son afectados de Corium. Aquí dicen ellos que el Estado no les puede pagar ese dinero, que no es correcto. No puede el Estado. Público no se puede pagar una estafa privada. O sea, esa es la regla general. No está obligado el Estado. Ahora, la problemática va a conllevar porque si salen exonerados de responsabilidad. Santiago ha dicho algo correcto. En el 2018 se formó Corium, no dijeron nada. Hasta el 2025. En el 2025 revienta el clavo porque denunciaron la captación de ese dinero y lo denunció uno de los bancos de los que hablaba. Hubieron reportes de operación sospechosa que se dieron antes del 2025. Sí. O sea, hubo un mecanismo Pero de nadie detención, actuó. pero ¿por qué no se actuó? Antes del 2025, en esos reportes de operación de al menos 2 bancos. Muchos hicieron piensan ese reporte. que la estafa hubiera continuado. Hubo 10, 15 años más y no nos hubiéramos dado cuenta.
no nos hubiéramos dado cuenta. Es más, ya no fueran 35.000 inversionistas iniciales, sino que serían 100.000. Pero el punto es lo que dice usted, porque yo entiendo que la gente de Corium cree que el Estado les puede devolver ese dinero. No se puede. No, no se puede. No se puede. Tienen que esperar las resultas del juicio penal, en todo caso, para decretar un comiso de los bienes, que esto pueda constituir un fondo especial y que se les pueda recuperar en alguna de las formas las inversiones que se dieron inicialmente, porque hubo gente que retiró su pensión, hubo gente que vendió sus bienes para depositarlos en esta sociedad. Pero por ejemplo, ese Iván les ha dicho a ellos que al salir les va a resolver. Pero ¿dónde está ese? Es que si, mire, yo estoy más que claro que si él sale en libertad o sale con una medida distinta, él va a tener algún nivel de comunicación más directo con los inversionistas. Incluso nadie dudaría de la capacidad de él, ni de otras personas que también están dentro de este esquema para que continúen operando. Si estas sociedades son sociedades mercantiles, hasta tienen una autorización de una de las municipalidades. Entonces yo no dudaría que siguieran operando. Pero el asunto es que esto va en contra de las reglas que establece el sistema financiero, porque la captación es irregular porque no está autorizada por la Comisión de Banca y Seguros. Ok, y la figura de un representante del gobierno, no sé cuál, que garantice todo ese proceso que estás hablando tú, no sería necesario porque estamos hablando de un tema de país. Pero eso no es un asunto que debe haber el derecho penal, eso tiene que ver el derecho civil. Estamos de acuerdo. El derecho civil tiene que ser un juez civil el que tiene que analizar mediante los mecanismos del Código Procesal Civil, establecer un mecanismo de intervención social, porque la sociedad irregular está en el Código de Comercio, la sociedad irregular. Aquí se estaba hablando, mediante un comunicado de la Comisión de Bancas y Seguros, de que era una sociedad ilícita. Pero ¿quién la declaró ilícita, Corium? Nadie la ha declarado ilícita. O sea, no ha habido ninguna resolución de parte de una autoridad competente que diga que es ilícita la sociedad. O sea, que Corium puede seguir operando. Perfectamente. Hasta tiene autorización. Es una sociedad mercantil. Nada más que se dedica a una captación irregular de recursos públicos. Bien, voy a una pausa, luego aquí en Copland tiene una comunicación de unas inversiones en Catacamas. Después de la pausa lo presentamos y también la reacción de Santiago Palma y de Arturo Flores. Dicen los abogados aquí que el Estado no les puede pagar a ustedes el dinero invertido. Otra cosa. ¿Qué quieren? Ustedes el dinero invertido. Otra cosa. ¿Qué quieren? ¿El dinero invertido o quieren los intereses también? ¿Ah? ¿Por qué le hizo así? ¿Cómo le hizo esto? Repítalo. No, que si están esperando capital más intereses es más complicado. El rendimiento de 20 mensuales es impagable. O sea, eso no va a pasar. Más valor actuarial, como dijo el No, vamos abogado. nosotros más bien a ser inversionistas de Corium también. Don Francisco Humberto tiene una denuncia. Don Francisco, adelante. Buenos días, licenciado Raúl. Buenos días a los panelistas que están ahí en el estudio. Mi nombre es Francisco. Yo escucho que los medios de comunicación solo se refieren a Corium, pero dentro de Corium hay otras empresas que también han estafado a muchas personas. En el caso mío me refiero a Inversiones Moncada. Inversiones Moncada fue fundada en la ciudad de Catacama por el señor Víctor Moncada, por lo cual hay orden de captura en el señor Francisco, que está ya detenido, ya está preso. Inversiones Moncada estafó más de 25,000 personas. Son millones y millones de dinero que esta gente se robó. En el caso mío fueron $500,000 de lempiras. Ellos desaparecieron de febrero de 2023 y hasta ahora no sabemos dónde está esta gente. La denuncia se hizo en el Ministerio Público hace 2 años y este proceso no ha continuado. Me informaron que no habían asignado un fiscal, pero del 2023 a esta época, hace más de 3 años, y nadie dice nada, nadie menciona a Inversiones Moncada, una empresa estafadora. Y si ustedes abren los teléfonos, mucha gente así como yo los va a empezar a denunciar. Bien, gracias. Ven lo que hablábamos. No solo es Corium. No solo es Corium. Marco, ahí te voy a enviar algo que me envió el abogado Morales para que lo pongas ahí. Dice aquí, artículo 356, el Estado solamente garantiza el pago de la deuda pública que contraigan los gobiernos constitucionales de acuerdo con esta Constitución y las leyes. Cualquier norma o acto que contravenga lo dispuesto en este artículo se hará incurrir a los infractores en responsabilidad civil, penal y administrativa, que será imprescriptible. Abogados, ¿se explican eso y a la gente de Corium? Sí, este es un artículo constitucional que habla precisamente de cuál es la responsabilidad que tiene el Estado, que tenemos todos, en función de lo que es únicamente el reconocimiento del pago de lo que son las deudas que el mismo Estado adquiera, no así los particulares.
Estamos en este caso ya virtualmente ante una realidad que la misma norma constitucional impediría en este caso que con fondos públicos se puedan pagar estafas privadas. ¿Abogado? Bueno, en efecto, como le ha dicho el abogado Hermes, esto no es una obligación del Estado. Sin embargo, hay que ser claro y hay que ser sensato en cuanto a qué ha generado esta busca de solidaridad por parte de los inversionistas de Corium. El gobierno anterior, el Congreso Nacional anterior los recibió y hizo una manifestación como de que iba a ser algún acto de solidaridad o de pago o de compromiso que genera estas conductas de las personas. Entonces, ¿qué sucede? El Estado no está obligado a hacerlo y si lo hace es mera solidaridad, pero no está obligado y la Constitución de la República ya lo establece, ya lo consigna y eso deben de entenderlo. Pero si yo soy funcionario público, no puedo ser solidario con nadie, ¿no? Porque es un dinero del Estado, público, de los impuestos. Un funcionario no puede ser solidario, ¿cómo? Aunque quiera. Sí, y eso es lo que le digo, que el gobierno anterior, el Congreso Nacional anterior, vino y se puso como garante de que si no había un pago de parte del señor Iván, ellos iban a responder. Entonces, estas personas están aireadas también y quieren una respuesta de una petición que hicieron inicial. Lo que pasa es que ya cambiamos de gobierno. Y si este gobierno... No, lo que es artículo ahí, ese gobierno ya pasó. Las personas que estaban en ese gobierno, alguien me escribió que el presidente del Congreso habló con ellos, pero él ya no es presidente del Congreso, él ya nada. No salió de diputado, nada pues. Luis Redondo ya no tiene nada que ver. Luis Redondo ya no les puede ayudar en nada. Eso ya no existe. Hay nuevas autoridades. Sí, yo creo que hubo una buena intencionalidad. Claramente la ley pues nos indica qué es cómo se debe de proceder y bueno, yo creo que en alguna medida en ese momento se quería posicionar un Estado más solidario, más asistencialista, tomando en consideración que en toda esta problemática el Estado en alguna medida tiene responsabilidad. ¿Verdad? Esta proliferación, estamos ante un escenario de proliferación de estafas financieras. Lo que él decía, Corium empezó en el 2018, nunca lo investigaron, de repente no lo hubieran intervenido, ahí siguiera el tal Corium. 10, 15 años más. A eso me refiero, a la debilidad institucional y cómo el Estado debe de asumir cierta responsabilidad, justamente por ese papel tan débil, tan poco efectivo, que permite que esta problemática siga avanzando. Sí, vamos, Santiago y Arturo, adelante, por favor. Bueno, voy a ser claro en estas palabras que voy a mencionar en este momento. Nosotros no lo sentimos estafados por parte de Corium Inversiones, porque la estafa nunca se consumó. Nosotros más bien nos sentimos estafados por las instituciones del gobierno que vinieron a intervenir y a llevarse el dinero que era de nosotros. Ustedes mencionan que el dinero era privado. ¿Y por qué entonces el Estado vino a llevarse lo que era de nosotros? ¿Dónde están esos 358 millones que vino a intervenir y a llevarse el Ministerio Público? Quiero decirle que más bien se debería de levantar una investigación contra esta institución y contra los responsables que vinieron a llevarse este dinero, porque no lo han reportado. Entonces nosotros necesitamos que por favor a los compañeros que están allí, ¿verdad?, en el estudio, que no fue una estafa. Nosotros no lo sentimos estafados. Nosotros también, quiero recalcar, que no estamos pidiendo al Estado en este momento que nos paguen del dinero que tiene el Estado. Estamos pidiendo la liberación del señor Iván Velázquez para que él nos venga a pagar a nosotros. Esa es nuestra petición a las autoridades del gobierno central, al Ministerio Público, que son los responsables de que esta situación haya sucedido, ¿verdad?, en este momento, y que estemos pasando una situación crítica y vulnerable, donde hay personas
y lo vuelvo a recalcar, que se han muerto, que están necesitando urgente de una solución próxima. También, si el Ministerio Público está enfocado en que el señor Iván Velázquez no salga, entonces yo le sugiero de que los vayamos a una consulta y que consultemos entonces al pueblo y que el pueblo decida si quieren que el señor Iván Velázquez esté preso o que salga en libertad para que lo venga a pagar. Nosotros somos responsables como líderes acá en el departamento de Cortés de convocarle a la gente, unas 10.000, 15.000 personas, y que le consulten mediante una consulta para que el pueblo sea el que decida entonces. Pero nosotros recalcamos y estamos seguros que nosotros no fuimos estafados, sino que más bien fuimos estafados por las autoridades que vinieron a intervenir esta institución. Santiago. Sí, retomando, ¿verdad?, lo que es esta temática, aquí prácticamente hubo un mal procedimiento de parte de las instituciones que intervinieron en esta empresa. Entonces, si hay un mal procedimiento en toda la intervención que se llevó a cabo, entonces sí hay responsabilidad o una corresponsabilidad, como decía la representante de la universidad. Aquí nosotros honestamente no le estamos pidiendo de que el Estado asuma esta responsabilidad. Hemos estado diciendo de que liberen, le puedan dar, ¿verdad?, un cambio de medidas cautelares al señor Iván Velázquez para que pueda llevar su proceso de defensa en libertad y asimismo él pueda llevar a cabo el proceso de la devolución del dinero, ya que él así lo manifiesta. Y nosotros le pedimos, ¿verdad?, a las instituciones operadoras de justicia, al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, de que vean también que hay un pueblo que está siendo realmente pero muy afectado directamente. Aquí hay personas que perdieron sus casas ya con los bancos, donde sacaron sus préstamos hipotecarios, pusieron como garantía sus casas, sus bienes, sus carros, sus terrenos. Entonces aquí hay una afectación y el Estado de Honduras tiene que ver que realmente hay una vulneración a una población que es, ¿verdad?, realmente la que hay que ver, hay que buscar cómo resarcir el daño. Aquí hay un daño provocado por las autoridades del gobierno, por esta intervención que se llevó a cabo, donde está llena de fallas esa intervención. Se dijo que era para poner a salvo el dinero de la gente. ¿A dónde está que se puso a salvo el dinero? Más bien pusieron en más vulnerabilidad, porque la empresa Corium Inversiones a nosotros no nos estafó. Porque si nosotros nos hubiera estafado esta empresa, nosotros hubiéramos ido al Ministerio Público o a cualquier ente del Estado o a la Comisión de Bancos y Seguros a reportar que esta empresa nos estaba prometiendo pagos y no los estaba efectuando. Entonces, por ende, nosotros recalcamos que aquí nosotros nos sentimos perjudicados directamente por las instituciones del Estado. Entonces, ¿qué es lo que solicitamos a las autoridades? Que vean que hay una población vulnerable que está pidiendo a gritos justicia en este país. Y aquí en este caso, la Comisión de Bancos y Seguros jugó un papel que realmente pero muy lamentable, ¿verdad? Porque a nosotros en ningún momento esta Comisión de Bancos y Seguros se puso a tratar de proteger, ¿verdad?, los dineros de un pueblo. En ningún momento. Más bien han protegido los bancos, porque los bancos que hacían las transacciones con la empresa, en ningún momento hemos escuchado que un banco ha sido mencionado. Sin embargo, nosotros, ¿verdad?, vemos que seguimos en una condición esperando respuesta de las autoridades, de que si el asunto es que Iván asume la responsabilidad con el tema de la devolución del dinero,
pues ese es el tema toral que nosotros le tocamos a las autoridades. Aquí, más que un juzgamiento para Iván, es el daño que se le ha provocado a la población y debe de buscarse la manera posible, los marcos legales posibles para poder beneficiar a una población que realmente está en condiciones deplorables. Y eso es lo que aquí se tiene que centralizar, la mirada en un pueblo que está... Muchas personas están perdiendo la vida porque ya no pueden acceder a la compra de sus medicamentos, y como en los hospitales públicos no hay ni medicamentos ni nada, entonces la población se estaba beneficiando de los rendimientos que esta empresa, ¿verdad?, estaba generando, y hasta el momento podemos decir que la empresa no quedó mal y no nos sentimos estafados, porque si hubiese sido así, hubieran llovido las denuncias, miles de denuncias en el Ministerio Público con respecto al tema de una estafa, pero no ha sido así. La empresa cumplió hasta el último día en que las intervenciones vinieron a la misma. O sea que nosotros aquí, licenciado Raúl Valladares y todos los invitados, ¿verdad?, por parte del foro, nosotros queremos respuestas. ¿Qué tipo de respuestas queremos nosotros? Nosotros queremos respuestas que vengan a solucionar una problemática que hay en la sociedad. El pueblo hondureño, son 7 los departamentos involucrados en que la empresa estaba funcionando, y que 7 departamentos le pueden decir de frente, y lo hemos dicho con los representantes de los demás departamentos, porque estamos organizados a nivel nacional. Estamos, ¿verdad?, organizados para hacer el reclamo a las autoridades correspondientes. ¿Cuál es el problema de que Iván se pueda defender en libertad y pueda venir a resarcir el daño? Ya que el Estado dice que no tiene responsabilidad de poder devolver el dinero. Entonces, ¿cuál es el problema? Que puedan darle las medidas cautelares a Iván y que pueda venir y de alguna manera resanar un daño que ha sido provocado por malas intervenciones de los entes del Estado. A estas alturas ya llevamos un año reclamando, un año diciéndoles a las autoridades competentes que se busque la manera de ayudar a este pueblo que está vulnerado. ¿Cuál es el problema, pues, de que se le permita al señor Iván Velázquez, ya que él dice que tiene la capacidad de solventar esta situación que está viviendo la población hondureña, y que él pueda llevar su proceso de defensa en libertad? Entonces, ¿cuál es el problema? El Ministerio Público se interpuso en una decisión del juez que había tomado y que conoce la causa y que le había otorgado medidas distintas a la prisión preventiva a Iván Velázquez, que se pudiera defender en libertad. Y en este caso el Estado de Honduras es el garante de poder brindar la seguridad al señor Iván Velázquez. Si tienen miedo de que se fugue, pues el Estado es el que tiene que poner las garantías de seguridad para que el señor Iván Velázquez, bueno, se cuide, puedan cuidarlo a él, a su familia, y también proteger y darle respuesta a una población que seguimos exigiéndole a los entes del Estado que se preocupen por darle respuestas al pueblo hondureño. Si el Estado no va a poner un peso, pues que colabore por lo menos en poner en libertad al señor Iván Velázquez, ¿verdad? O que se defienda en libertad, porque es un derecho que él tiene. Y de alguna manera, si el Estado no va a reparar un daño económico provocado, entonces que le permitan al señor Iván, ya que él se mantiene firme y diciendo que va a devolverle el dinero a la gente. Entonces, esto es lo que se necesita. Aquí se necesitan decisiones para poder solventar una problemática que está viviendo el país.
Nosotros esperamos de los entes del Estado que pongan la mirada en un pueblo que está sufriendo, en personas que ya han perdido la vida, en personas que están postradas en cama, que no pueden, ¿verdad?, ya salir a hacer un reclamo porque están complicados de su salud. Hay personas que les pegó parálisis cerebrales, hay personas que les ha pegado paros cardíacos. ¿Por qué? Por toda la pérdida, porque todavía no han podido reparar su salud del daño provocado. Hay personas que realmente la vida les cambió, porque tal vez los ahorros de toda una vida los pusieron a trabajar en esta empresa, y la empresa en sí no quedó mal, sino que aquí ha quedado mal el Estado. Es una pena, es una pena que el Estado de Honduras, en malas intervenciones por parte de los entes de investigación como el Ministerio Público y los entes reguladores del sistema financiero hondureño, hayan quedado mal a una población que espera de que estos entes del Estado hagan su trabajo como debe de ser, sino que después salgan a defenderse y a poner posiciones sin valorar todo el daño que se le ha provocado a una población, que el Estado de Honduras, dice nuestra Constitución, que el Estado de Honduras es el garante de velar por los bienes poblacionales de la población, pues, en todos los sentidos, económicos, sociales, culturales, todo eso menciona nuestra Constitución. ¿Dónde estuvo la vigilancia del Estado? ¿Dónde estuvo la vigilancia de estas instituciones que se cree que son vigilantes de un sistema financiero hondureño? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando todo esto estaba operando? ¿Dónde estaban el Ministerio Público con sus investigaciones? Bien, Santiago. El Ministerio Público Santiago. no ha sido capaz Santiago, de poder brindar un informe completo donde se llevaron a cabo todas las incautaciones de dinero. A nadie le han podido presentar un informe completo, responsable, por parte de estos entes de investigación. Entonces nosotros nos vemos, Marco, realmente en la necesidad de hacer los reclamos correspondientes. Bien, tal vez me escucha ahí. Mire, Santiago y Arturo, aquí los abogados dije que el Estado no puede pagarles a ustedes. Y eso no va a pasar. Ningún funcionario va a decir que le paguen a Corio, porque no pueden poner el artículo ese, ya que estaba hablando de la Constitución. El Estado no... Bien. Artículo 356, el Estado solamente garantiza el pago de la deuda pública, o sea, construir una carretera, hacer un puente, traer desarrollo de energía. El Estado solo garantiza el pago de la deuda pública. Eso no es una deuda pública, eso es una deuda privada entre ustedes y una financiera, que contraigan los gobiernos constitucionales de acuerdo con la Constitución y las leyes. Y hoy hay un nuevo gobierno que no tiene ningún compromiso. Ningún funcionario va a querer ir a pagar eso. ¿Cuál es la norma o acto que contravenga lo dispuesto en este artículo? Hará incurrir a los infractores en responsabilidad civil, que si un funcionario toma la decisión de quererle pagar a Corio, entre en una responsabilidad civil, penal, administrativa, y que será imprescriptible. O sea que ese hombre que tome la decisión iría preso no sé por cuánto tiempo. No prescribe el delito, entonces no veo yo que el Estado le vaya a pagar a los socios de Corio, abogados. Sí, bueno, de hecho es contradictorio porque... Enfócalo, por favor. Enfocanos. De hecho es contradictorio porque si ellos manifiestan que no han sido estafados, es decir, no están denunciando ninguna afectación, entonces ¿por qué vendría el Estado a garantizar el pago de una deuda de carácter privado si ellos no se consideran, en este caso, Arturo acaba de decir que no han sido estafados. Que no han sido estafados. Entonces ese sería un primer punto de análisis. El segundo, hay que esperar las resultas del juicio. Hay que esperar cuál va a ser el destino final de este proceso de acusación que tienen las personas involucradas. Que por sí hay que tenerlo claro que en un Estado de Derecho, cuando en este caso se acusa a alguien, debe ser el ente acusador del Estado que le destruye el estado de inocencia a la persona que está llevando un proceso penal. Si no lo logra destruir el estado de inocencia,
entonces la persona obviamente se presume inocente en todo momento después de haber sido escuchada, si no hay testigos que manifiesten alrededor de esto y se exonera de responsabilidad, en este caso penal, entonces habrá que ver cuál va a ser el destino que va a tener esta sociedad mercantil involucrada. Y un tercer componente, claro, la liquidación de los activos. Ya hay proceso de incautación de bienes, proceso de aseguramiento que está manejándose vía estatal. Hay que esperar ver cuál va a ser el destino de estos bienes, cuál va a ser la administración que se va a dar, porque como le reitero, el 24 de abril del 2025 el Ministerio Público en su comunicado manifestó son 358 millones de lempiras que en este caso se sometieron al proceso de aseguramiento según la ley, tanto la ley que lo establece con la ley de privación de bienes de origen ilícito como lo que establece la ley especial contra el lavado de activos. Son 358 millones de lempiras. En el comunicado del 24 de abril, 2 meses antes, el 17 de febrero del 2025, había emitido el comunicado de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Entonces, si existe este dinero, hay que analizar si este dinero responde automáticamente al monto de los inversionistas iniciales. Si no lo responde, si no, habría que poner este dinero, en caso de declararse culpable las personas, en un fondo especial para que de este fondo especial se puedan pagar estos créditos iniciales. Vamos a la parte final. Santiago Palma y Arturo Flores, con ustedes sus conclusiones brevemente porque me quedan 4 minutos. Gracias y comentarios finales. Sí, licenciado, dejar clara nuestra posición, ¿verdad? Como dirigentes de todos los afectados de Corium. Dejamos clara nuestra posición que las peticiones nuestras aquí al Estado de Honduras, a los Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia, al juez que conoce la causa del caso de Iván Velázquez, que lo que estamos peticionando es que a Iván le permitan defenderse en libertad y que el hombre pueda venir y devolver el dinero y de alguna manera resarcir el daño que se ha provocado por parte de esta intervención de los entes del Estado. En verdad, nosotros sí le pedimos, ¿verdad?, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al magistrado Warner Vallecillo, ¿verdad?, al fiscal general del Estado, que le permitan al señor Iván Velázquez poderse defender en libertad y que esto pueda tener, ¿verdad?, ya una resanación al daño provocado. Eso es lo que solicitamos, ¿verdad? Y realmente esa es la petición de todo un pueblo afectado, que se pueda buscar el mecanismo de poder ayudar al pueblo, porque eso es lo que necesitamos, que haya una respuesta por parte de las autoridades en ayudar a un pueblo desprotegido. Arturo. También decirles que sí hubo un compromiso de parte de las autoridades anteriores de que iban a devolver hasta el último centavo a la hora que Corium Inversiones fue intervenida. En el caso del presidente de la banca, don Marcio Sierra, él habló en diversas ocasiones, también el exfiscal, ¿verdad?, que salió, también se comprometió. Entonces yo creo que sí hubo un compromiso, incluso de la presidenta, de pagar el dinero a todos los inversionistas una vez que fue intervenida. También recalcar, ¿verdad?, que por qué las autoridades vinieron a tomar un dinero que era privado. Ese dinero es del pueblo, ese dinero es de nosotros. Ese dinero no debieron venirlo a tocar. ¿Por qué se lo llevaron? Entonces sí hay responsabilidades en las instituciones del Estado. Solamente, compañero. También recalcar, ¿verdad?, que tenemos muchas personas que han sido golpeadas cuando en los desalojos que han habido. Tenemos personas que fueron quebradas, golpeadas por las instituciones policiales. De hecho, hay algunas denuncias en el ministerio, en el CONADE. Hay denuncias donde 17 personas fueron golpeadas y fracturadas y que aún siguen, ¿verdad?, con ese daño que es irreparable prácticamente. Entonces nosotros pues necesitamos soluciones, como dice el compañero Santiago, necesitamos pues que el señor Iván Velázquez sea liberado con condiciones, ¿verdad? Y que esas condiciones sea la garantía que se le venga a pagar
a este pueblo que está necesitado en este momento. Solamente, muchas gracias. Bien, gracias a ustedes por la participación. De verdad yo quisiera que la gente de Corio no salga afectada, pero no está fácil esto. Licenciado, si hay un congreso, licenciado. Sí, muchas gracias. Para despedirme, gracias por la invitación al canal también, a los panelistas, gracias por haber compartido esta mesa. En realidad tenemos un tema bastante grande. Creo que la educación financiera debemos de ampliarla más hacia estos nuevos elementos. Ya escuchamos un comunicado con 3 instituciones de la Comisión Nacional de Bancos la semana pasada y hoy aquí en vivo escuchamos 2 más. Así que tenemos un crecimiento de estos esquemas que necesitamos proteger la institución como instituciones profesionales, ampliar esta red de capacitación y de advertencia, pero ser puntuales en cómo es el proceso que está ocurriendo en estas instituciones para poder orientar a personas que tal vez su nivel de educación financiera no es tan alto como el de muchos que hemos tenido la oportunidad de tenerlo. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Gracias a usted, muy gentil por su participación, licenciada Nancy. Bueno, aquí lo que queda es dar un par de recomendaciones. En primer lugar, a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, ya no puede seguir teniendo un papel reactivo, no se puede combatir la proliferación de estafas financieras emitiendo comunicados de alerta. Creo que es tiempo de modernizar la normativa, de crear los mecanismos que traten de alcanzar la evolución tecnológica que están utilizando estas estafas, a la vez repensar el tema de la educación y la alfabetización financiera. Sobre todo, no es posible seguir centralizando dicha educación y no es posible seguir pensando que es homogénea para los diferentes tipos de población a nivel de país. Otra recomendación a las instituciones del sistema financiero, quienes deben de asumir un papel de corresponsabilidad, empezar a trabajar en protocolos o fortalecer esos protocolos de alerta temprana que detecten los flujos o los movimientos de efectivo en las cuentas de ahorro o en los diferentes mecanismos de depósitos o de captación, y especialmente al pueblo hondureño que sea precavido, que no se deje engañar, que aprendamos de todas estas lecciones, de todos estos problemas que hemos estado viviendo, y a la gente que ha sido estafada, pues es lógico utilizar el tema de la esperanza como un mecanismo de supervivencia, pero también hay que poner los pies sobre la tierra y el panorama es un tanto sombrío. Sí, abogado Julio. Bueno, primeramente agradecer nuevamente por la invitación, licenciado Raúl Valladares, a los demás panelistas, a los televidentes, y pues establecer 2 puntos, ¿verdad?, de manera concluyente. Primero, que en efecto se debe de crear, tal vez dentro de lo que es la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, un departamento especial para una supervisión inmediata. ¿Por qué? Van a venir otro tipo de esquemas. Yo no voy a decir que todos son estafas, pero sí se necesita regular, porque viene el tema de la inteligencia artificial, donde pueden replicar las voces, las imágenes de las personas, pueden hacer sonar negocios de manera muy prometedora. Y hay una cosa que tenemos que recordar. Hay un dicho que dice que a veces es demasiado bueno para ser cierto. Y uno tiene que también hacer caso a esa pequeña voz que le da la conciencia a uno. Recordemos aquella estafa que se daba inicialmente de que le hablaban a uno de que se había ganado una Hilux y que tenía que entregar un dinero para un desaduanaje. Siempre pensemos en ese tipo de cosas. Entonces yo invito a la población a que siempre recapacite cómo va a realizar esas inversiones, a los entes del Estado que hagan una supervisión inmediata, al Ministerio Público que haga una investigación idónea y profunda también para esclarecer si existe o no el delito. Y bueno, pues nuevamente muy agradecido con Dios y con ustedes. Buen día. Gracias, abogado Bermes. Sí, muchas gracias por el espacio, licenciado. Altamente honrado de poder contar con el espacio de participar con estos grandes profesionales que los hemos conocido a lo largo de nuestra trayectoria profesional. Sobre todo recomendarle a los funcionarios que están entrando en esta administración que por favor no emitan comunicados sobre el tema si no lo conocen a profundidad. Hay que ser bastante prudente y celoso en relación a esto, en función de que ya la Constitución de la República, la misma Ley Orgánica de Presupuesto ya lo establece. No se puede pagar un tema de una estafa privada con fondos públicos. Sin embargo, debemos también analizar que dentro del panorama existen plataformas para poder abordar esta temática. Ya hay un dinero
que fue directamente sujeto al proceso de aseguramiento de bienes. Esto directamente Loavi es la que debe de administrarlo, que Loavi no forma parte del Ministerio Público, forma parte del gobierno, en alguna mesa sentarse para poder analizar cuál va a ser la perspectiva y sobre todo tener la claridad de que se le debe respetar el Estado de Derecho, el Estado de Inocencia al señor Iván Velázquez y a las personas que están acusadas. Hay que esperar la sentencia del juez penal, hay que esperar la sentencia de ese proceso penal. Si ese proceso penal se emite una sentencia donde se le declare responsabilidad, se le hace el comiso de los bienes o en su defecto la inocencia, no se le destruye el estado de inocencia a las personas afectadas y va a tener entonces otro destino en este caso. Pero hay que esperar la resolución del juez. Ya hay una intervención judicial, hay que esperarla, hay que ser respetuosos. No puede el Estado, no puede el gobierno, no puede otra entidad tomar una decisión si no se espera la resolución del juez penal. Bueno, vamos, me dice aquí alguien que sabe, de acuerdo con los panelistas, y va a seguir ocurriendo esto. 3 comunicados emitió la Comisión Nacional de Banca. Imagínense que en el programa hablaron de inversiones Moncada. La situación es que esas empresas no son supervisadas por la Comisión de Banca. Es una gran falla del sistema, es un enorme problema. La gente mete su dinero por poco conocimiento. Lo que fácil llega, fácil se va. Y no meta su dinero en esas cosas. Difícil. No creo que el Estado pague eso. Vamos a ver, ¿y le creen a Iván Velázquez? Sí. ¿Creen? ¿De dónde va a sacar el dinero Iván Velázquez? Ningún banco ha reportado que Iván Velázquez tiene 1.000 millones. No. ¿Verdad? Abrí la toma. Ningún banco ha dicho, No. Aquí hay 3.000 millones de Iván Velázquez. Pero la gente le cree. Las 2 personas invitadas hoy, don Santiago Palma y don Arturo Flores. Muy posiblemente testigos de la defensa. Bueno, hay 3, o sea que 35, y uno de ellos dijo que no hay estafa. Por eso le dice, está escuchándolo, ustedes son testigos de la defensa. Muy posiblemente el señor va a salir exonerado de responsabilidad penal en ese juicio. Bueno, seguiremos hablando de estos temas financieros. Buenos días, siga con nosotros. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.